Emma tenía 12 años cuando sus manos comenzaron a sangrar escalando el árbol donde Apache moría atado, acusado de un crimen que no cometió. El rugido que escuchó cuando alcanzó las cuerdas no venía del suelo, sino de la rama sobre su cabeza. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. En las tierras áridas del norte de México, donde el sol castiga sin piedad y el horizonte se pierde entre montañas de roca rojiza, una sombra colgaba inmóvil del roble más antiguo del valle. No era el viento quien la mecía, ni las aves quienes la rodeaban con curiosidad. Era un hombre cuyo nombre había sido respetado por años en aquel pueblo fronterizo. Un hombre llamado Apache. Sus manos, atadas con cuerdas gruesas de cáñamo, sangraban lentamente. La piel de sus muñecas se había desgarrado tras horas de forcejeo inútil. Su rostro, curtido por el sol y marcado por cicatrices que contaban historias de supervivencia, permanecía inclinado hacia el pecho. Los labios agrietados apenas se movían, susurrando palabras que solo el viento podía escuchar. Palabras en su lengua natal, palabras que sonaban como plegarias o maldiciones. Nadie podría saberlo. ¿Te imaginas despertar atado, abandonado para morir, sabiendo que tu único crimen fue la bondad? Sentir cómo la vida se escapa con cada respiración, mientras el sol te abraza y la sed te carcome por dentro. Antes de adentrarnos en esta historia que te romperá el corazón y te devolverá la fe en el coraje humano, cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando? Y dime, ¿crees que el valor verdadero se mide por la fuerza o por el tamaño del corazón? Valle de San Miguel, México. Primavera de 1887. El amanecer apenas comenzaba a romper la oscuridad cuando todo sucedió. Apache había regresado al pueblo de San Miguel con 3 conejos cazados al hombro y un saco de raíces medicinales que solo él sabía encontrar entre las rocas del cañón. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban más que cualquier discurso. Durante años había sido el puente entre los colonos y la tierra hostil que los rodeaba. Nadie en San Miguel olvidaba el invierno de 1885, cuando las nevadas atípicas cubrieron la región y las provisiones se agotaron. Fue Apache quien enseñó a las familias a cazar con trampas improvisadas, a reconocer qué plantas podían comerse sin enfermar, a leer las señales del clima en el comportamiento de los animales. Fue él quien salvó a los niños de la fiebre con cataplasmas hechas de corteza y barro. Fue él quien encontró agua cuando todos creían que morirían de sed. Entre esas familias estaba la de don Rodrigo Méndez, un ranchero de manos curtidas y corazón noble que había llegado años atrás buscando una vida mejor. Con él vivían su esposa, doña Teresa, y su hija Emma, una niña de 12 años, con ojos color ámbar y un espíritu tan rebelde como el viento del desierto. Emma había crecido escuchando las historias de Apache, viéndolo llegar con provisiones cuando más lo necesitaban, observándolo curar animales heridos con una paciencia que desafiaba la lógica. Pero aquella mañana de primavera, 3 hombres llegaron al pueblo con rostros sucios y miradas turbias. Eran forasteros, bandidos que se hacían llamar exploradores. Traían consigo sacos llenos de monedas de plata robadas de una diligencia asaltada semanas atrás. Y cuando el alguacil comenzó a hacer preguntas, ellos señalaron a Apache. «Ese salvaje nos siguió», mintió el más alto, un hombre de barba descuidada y cicatriz en la mejilla. «Encontramos sus huellas cerca del sitio del robo. Él es cómplice». Apache no se defendió con gritos ni con violencia.
Simplemente negó con la cabeza, sus ojos oscuros fijos en el horizonte, como si supiera que las palabras no servirían de nada contra el veneno de la mentira. Algunos pobladores dudaron. Otros, movidos por el miedo a los forasteros armados, guardaron silencio. Don Rodrigo fue el único que alzó la voz. Este hombre nos salvó la vida, no es un ladrón. Pero su voz fue ahogada por el estruendo de las acusaciones. Los bandidos, astutos y calculadores, habían plantado evidencia falsa. Un pañuelo manchado de sangre junto a las pertenencias de Apache, una moneda escondida entre sus herramientas. Mentiras tejidas con precisión. Al caer la tarde, Apache fue arrastrado hasta el roble centenario que se alzaba en las afueras del pueblo. Sus raíces profundas habían bebido de la tierra por generaciones. Sus ramas gruesas habían dado sombra a viajeros cansados. Ahora servirían como patíbulo. Los bandidos ataron sus manos con fuerza brutal, lanzaron la cuerda sobre la rama más alta y lo dejaron colgando, no lo suficiente para ahorcarle de inmediato, sino para que la agonía fuera lenta. Una advertencia, un mensaje. «Así terminan los que roban», escupió el líder bandido antes de alejarse entre risas. Esa noche, el viento aulló entre las ramas del roble como si la tierra misma llorara la injusticia. Apache colgaba inmóvil bajo la luna creciente. Su respiración era apenas un hilo, sus ojos cerrados, su cuerpo vencido por el dolor. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie, excepto una niña de 12 años que desde la ventana de su habitación observaba la silueta oscura mecerse lentamente contra el cielo estrellado. Emma Méndez no durmió esa noche, y cuando el primer rayo de sol tocó la tierra al amanecer, ella ya había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Para entender por qué Emma Méndez estaba dispuesta a arriesgar su vida por Apache, debemos regresar 3 años atrás. Debemos recordar el día en que un hombre solitario apareció en San Miguel, caminando desde las montañas con paso firme y mirada serena. Era el otoño de 1884. Los Méndez acababan de establecerse en aquellas tierras áridas, huyendo de una vida de deudas y desesperanza en la Ciudad de México. Don Rodrigo había invertido todo lo que tenía en un pequeño rancho, convencido de que la tierra generosa del norte les daría el sustento que la ciudad les había negado. Pero la tierra del desierto no es generosa, es implacable. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Los cultivos se marchitaban bajo el sol despiadado. El ganado enfermaba de males desconocidos. El agua del pozo sabía a herrumbre y provocaba fiebres. Emma, entonces de apenas 9 años, lloraba cada noche al ver a su madre adelgazar como una sombra y a su padre hundir el rostro entre las manos, vencido por la impotencia. Fue entonces cuando Apache llegó. No pidió permiso para entrar al rancho. Simplemente apareció una mañana temprano, observando en silencio cómo don Rodrigo intentaba reparar una cerca rota con madera podrida. Lo miró trabajar durante un rato largo, luego se acercó y con un gesto sin pronunciar palabra, le mostró que estaba usando el tipo equivocado de madera. Don Rodrigo, un hombre orgulloso pero no necio, entendió el mensaje. Dejó que aquel extraño de piel cobriza y cabello largo trenzado le enseñara. Apache señaló hacia las colinas del este, luego hizo un gesto de cortar. Rodrigo asintió y juntos caminaron hasta encontrar mezquite, una madera dura que resistía el clima brutal. No hablaron, no hacía falta. Desde ese día, Apache regresaba cada cierto tiempo. A veces traía raíces que ayudaban a purificar el agua del pozo. Otras veces enseñaba a don Rodrigo a reconocer las huellas de animales peligrosos, a saber cuándo una tormenta se acercaba observando el vuelo de las aves, a preparar trampas para conejos que no lastimaran innecesariamente a la presa.
Emma lo observaba todo desde la distancia. Al principio con temor. Los otros niños del pueblo decían que Apache era un hombre salvaje, que hablaba con los espíritus de las montañas, que sus ojos podían ver a través de las mentiras. Pero Emma, curiosa por naturaleza, comenzó a acercarse poco a poco. Un día, mientras Apache preparaba una infusión de hierbas para curar la tos persistente de doña Teresa, Emma se sentó a su lado sin pedir permiso. Él la miró de reojo, pero no la ahuyentó. Ella observó cómo sus manos, grandes y curtidas, molían las hojas con delicadeza casi reverente. «¿Cómo sabes qué planta usar?», preguntó Emma con voz tímida. Apache no respondió de inmediato. Sintersen terminó de preparar la mezcla, la vertió en una taza de barro y se la entregó a la niña para que se la llevara a su madre. Luego señaló las montañas y dijo con voz grave y pausada: «La tierra habla. Solo hay que escuchar». Fueron las primeras palabras que Emma le escuchó pronunciar. Desde entonces, algo cambió entre ellos. Apache comenzó a enseñarle pequeñas cosas: cómo identificar plantas venenosas, cómo seguir el rastro de un animal herido, cómo encender fuego sin yesca cuando todo está húmedo. Emma absorbía cada lección con una sed que sorprendía incluso a su padre. «Esa niña tiene más coraje que la mayoría de los hombres», comentó Apache una tarde, mientras él y don Rodrigo descansaban bajo la sombra de un álamo. Rodrigo sonrió con orgullo. «Se parece a su madre, terca como una mula, pero con un corazón más grande que estas montañas». El invierno de 1885 llegó sin avisar. Las nevadas inusuales sepultaron el valle bajo metros de hielo. Las provisiones se agotaron en cuestión de semanas. El ganado moría congelado. Los niños lloraban de hambre. El pueblo entero enfrentaba la muerte. Fue Apache quien los salvó a todos. Durante semanas desapareció en las montañas y regresaba con carne de venado, con pieles para abrigarse, con raíces nutritivas escondidas bajo la nieve. Enseñó a las familias a construir refugios improvisados que retenían el calor, a derretir nieve sin desperdiciar leña, a racionar alimentos de manera inteligente. Emma lo seguía a todas partes, aprendiendo, observando, admirando. En su mente infantil, Apache no era solo un hombre. Era un héroe silencioso, un guardián enviado por las montañas para protegerlos. Una noche, mientras la tormenta rugía afuera y las familias se apiñaban junto al fuego comunitario, Emma se acercó a Apache y le entregó algo. Era un pequeño dibujo que había hecho con carbón sobre un trozo de madera. La silueta de un hombre de pie en la cima de una montaña, rodeado de estrellas. «Eres tú», dijo Emma con una sonrisa. Apache observó el dibujo largamente. Luego, por primera vez desde que lo conocían, sonrió. Una sonrisa breve, casi imperceptible, pero real. «Gracias, pequeña rastreadora», murmuró. Desde ese día, Emma supo que haría cualquier cosa por proteger a ese hombre que había protegido a todos. Y ahora, 3 años después, colgando de un roble como un criminal, Apache necesitaba que alguien lo protegiera a él. Y esa alguien sería una niña de 12 años con un corazón más grande que el miedo. El gallo de los Hernández cantó por primera vez cuando la oscuridad aún cubría el valle como un manto espeso. Emma ya estaba despierta. No había dormido realmente. Toda la noche permaneció sentada junto a la ventana, observando la silueta inmóvil de Apache colgando del roble antiguo, mecida apenas por el viento nocturno que bajaba de las montañas con un silbido fantasmal. Sus manos temblaban, no de frío, sino de una mezcla de rabia y determinación que le quemaba el pecho como brasas vivas. Había visto cómo los hombres del pueblo, aquellos que Apache había salvado durante el invierno terrible,
Se quedaron callados cuando los bandidos lo acusaron. Había escuchado sus murmullos cobardes, sus justificaciones susurradas, su miedo disfrazado de prudencia. «Es mejor no involucrarse», había dicho don Esteban el tendero. «Puede que sea cierto lo que dicen», murmuró doña Camila, la costurera. «No podemos arriesgar a nuestras familias», sentenció el herrero con los ojos bajos. Solo su padre había alzado la voz. Solo don Rodrigo había defendido a Apache con el pecho henchido y la frente alta. Pero su voz solitaria se ahogó en el mar de silencio. Y cuando los bandidos amenazaron con quemar el pueblo si alguien intentaba liberar al ladrón, incluso su padre tuvo que retroceder, derrotado no por miedo, sino por responsabilidad. Emma había escuchado todo desde su escondite detrás del granero, y mientras los adultos regresaban a sus casas con los hombros caídos y la vergüenza pintada en el rostro, ella tomó una decisión que ninguno de ellos se atrevía a tomar. Ella los salvaría. Ahora, con el primer rayo de luz colándose por las rendijas de la ventana, Emma se levantó con movimientos silenciosos. Se vistió con su ropa más resistente, una camisa de lino que había sido de su hermano mayor antes de que muriera de fiebre, pantalones de mezclilla remendados en las rodillas, botas de cuero gastado pero firmes. Se recogió el cabello castaño en una trenza apretada y se lo ató con un cordel. De debajo de su cama sacó una bolsa de lona. Dentro colocó un cuchillo de caza que su padre le había regalado el año anterior, una cantimplora llena de agua fresca, un trozo de cuerda que había cortado del establo y un pedazo de pan envuelto en tela. No sabía si necesitaría todo eso, pero Apache le había enseñado una lección fundamental. Siempre prepárate para lo inesperado. Se detuvo frente a la puerta de la habitación de sus padres. Desde dentro llegaba el sonido de la respiración profunda de su padre y el suspiro ocasional de su madre, que había llorado toda la noche. Emma apretó los labios. No podía decirles lo que estaba a punto de hacer. Su padre intentaría detenerla, no por falta de coraje, sino por amor. Y su madre ya había sufrido demasiado. «Perdónenme», susurró Emma al aire, «pero tengo que hacer esto». Salió de la casa con pasos de gato. El patio estaba sumido en la penumbra azulada del amanecer. Las gallinas aún dormitaban en sus nidos. El perro viejo, Canelo, levantó la cabeza al verla pasar, pero no ladró. Parecía comprender que aquella no era una salida común. Emma caminó por el sendero de tierra que llevaba hacia las afueras del pueblo. Sus botas crujían levemente sobre las piedras sueltas. El aire olía a salvia y a tierra seca. A lo lejos, los coyotes emitían sus últimos aullidos antes de retirarse a sus guaridas. El cielo comenzaba a teñirse de rosa y naranja en el horizonte, como si la aurora sangrara lentamente sobre las montañas. Con cada paso que daba, el roble se hacía más visible. Era un árbol imponente, probablemente de más de 200 años. Su tronco era grueso como 3 hombres juntos, su corteza rugosa y agrietada como la piel de un anciano sabio. Las ramas se extendían en todas direcciones, formando una corona majestuosa que daba sombra a un área enorme durante el día. Y allí, colgando de la rama más alta, estaba Apache. Emma se detuvo a unos metros de distancia. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo retumbar en sus oídos. Por un momento terrible pensó que había llegado demasiado tarde. El cuerpo de Apache colgaba inerte, la cabeza inclinada hacia adelante, los brazos atados a la espalda con cuerdas que ya estaban manchadas de sangre seca. «No», murmuró Emma con la voz quebrada. «No, no, no». Pero entonces vio algo, un movimiento casi imperceptible. Los dedos de Apache se contrajeron levemente. Estaba vivo, apenas, pero vivo. Emma dejó caer la bolsa al suelo y corrió hacia el árbol. Se detuvo junto al tronco y alzó la vista.
La distancia era enorme. La rama de la que colgaba Apache estaba a más de 6 metros de altura. El tronco era liso en la parte baja, sin ramas inferiores que sirvieran de apoyo. Pero Emma había escalado árboles toda su vida. Apache mismo le había enseñado a leer la corteza, a encontrar los puntos de agarre, a distribuir el peso correctamente. Un buen escalador, le había dicho una vez, no pelea contra el árbol, baila con él. Emma respiró hondo, colocó las manos sobre la corteza rugosa y buscó con los dedos las grietas naturales. Encontró un saliente pequeño, apenas suficiente para los dedos de los pies. Impulsó su cuerpo hacia arriba. El ascenso fue lento, doloroso. La corteza raspaba sus manos hasta hacerlas sangrar. Los músculos de sus brazos temblaban por el esfuerzo. 2 veces estuvo a punto de resbalar, pero no se detuvo. No podía detenerse. «Ya voy», jadeaba entre dientes. «Aguanta, Apache, ya voy». Cuando finalmente alcanzó la primera rama grande, se aferró a ella con todas sus fuerzas y descansó un momento. Desde allí podía ver el pueblo despertar lentamente. Humo comenzaba a salir de algunas chimeneas. Pronto la gente saldría de sus casas. Y si la veían, no importaba, ya no había vuelta atrás. Emma trepó de rama en rama, acercándose cada vez más a donde colgaba Apache. Podía verlo mejor ahora. Su rostro estaba pálido, los labios agrietados y sangrantes por la sed. Pero sus ojos se abrieron levemente y la miraron. «Pequeña rastreadora», murmuró con voz tan débil que apenas era un suspiro. Emma sonrió a través de las lágrimas. «Te dije que te protegería». Y en ese momento, cuando extendía la mano para alcanzar la cuerda que lo ataba, algo se movió en la rama superior. Algo grande, algo vivo. Emma alzó la vista lentamente y su sangre se congeló. Sobre la rama más alta, agazapado como una sombra dorada y negra, un tigre de Bengala la observaba con ojos color ámbar que brillaban como fuego líquido bajo la luz del amanecer. El tiempo se detuvo. El mundo entero pareció contener el aliento. Emma Méndez, aferrada a la rama del roble antiguo con Apache colgando a pocos metros de distancia, no podía moverse, no podía respirar, no podía pensar. Solo podía mirar fijamente a la criatura más majestuosa y aterradora que había visto en su vida. El tigre era enorme. Su pelaje brillaba con tonos dorados bajo la luz creciente del alba, atravesado por franjas negras perfectas como trazos de tinta sobre seda. Los músculos se marcaban bajo la piel con cada mínimo movimiento. Las patas delanteras, gruesas como troncos jóvenes, terminaban en garras retráctiles que arañaban suavemente la corteza. La cola, larga y poderosa, se balanceaba lentamente de un lado a otro como un péndulo hipnótico. Pero lo más impactante eran los ojos. Amarillos como el sol del desierto, brillantes como monedas de oro fundido, fijos en ella con una intensidad que le atravesaba el alma. No había malicia en esa mirada. Tampoco había bondad. Solo había presencia, poder, vida salvaje en su forma más pura. Emma intentó recordar cómo respirar. Sus dedos se aferraban a la rama con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. El cuchillo que llevaba en el cinturón parecía ridículo ahora, un juguete inútil frente a semejante depredador. Apache había compartido muchas lecciones con ella sobre animales peligrosos del desierto, serpientes de cascabel, escorpiones, coyotes hambrientos. Pero nunca le había enseñado qué hacer si te encontrabas cara a cara con un tigre de Bengala en lo alto de un árbol, porque eso era imposible. Los tigres no vivían en México, no existían tigres salvajes en estas tierras áridas del norte, y sin embargo, allí estaba uno, real, mortal. A menos de 5 metros de distancia, Apache abrió los ojos con dificultad. Su mirada, nublada por el dolor y la deshidratación, se posó primero en Emma,
Luego siguió la dirección de su mirada petrificada y vio al tigre. Para sorpresa de Emma, algo cambió en su expresión. No era miedo exactamente, era reconocimiento. «Rayado», murmuró Apache con voz rasposa, casi inaudible. «El tigre del circo». Emma parpadeó, sin entender. ¿Circo? Su mente intentaba procesar esa información mientras su cuerpo permanecía congelado por el terror. Entonces recordó. Hacía 3 semanas, un circo ambulante había pasado por la región. El Circo Magnífico de Don Vicente Morales, decían los carteles pintados a mano. Traían malabaristas, acróbatas, payasos y animales exóticos de tierras lejanas. Emma no había ido, su familia no podía permitirse ese lujo. Pero había oído a los niños del pueblo hablar emocionados sobre un tigre enorme que rugía desde su jaula dorada. «Se escapó», susurró Emma más para sí misma que para Apache. «Hace días», confirmó Apache. Cada palabra era un esfuerzo titánico. «Busca territorio. Este árbol es suyo ahora». El tigre se movió. Fue un movimiento fluido, casi perezoso. Se incorporó lentamente sobre sus 4 patas, estirándose como lo haría un gato doméstico después de una siesta. Los músculos ondularon bajo el pelaje como olas de poder contenido. Bostezó, revelando colmillos del tamaño de dedos humanos, blancos y afilados como dagas de marfil. Emma sintió que su vejiga amenazaba con vaciarse. Sus piernas temblaban tanto que temía caerse de la rama. Pero algo en su interior se negaba a rendirse. No había llegado tan lejos para morir ahora. No permitiría que Apache muriera, no después de todo lo que había hecho por ella y su familia. «No te muevas», susurró Apache con urgencia, «ni un músculo. Los tigres cazan movimiento». Emma obedeció. Se quedó completamente inmóvil, aunque cada fibra de su ser le gritaba que corriera, que bajara del árbol, que huyera. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas, pero ni siquiera se atrevía a parpadear. El tigre comenzó a caminar por la rama superior. Sus pasos eran silenciosos, precisos, perfectamente equilibrados. Se acercaba lentamente, descendiendo hacia donde ellos estaban. Emma podía oler ahora su presencia, un olor almizclado, salvaje, que llenaba sus fosas nasales y le erizaba cada vello del cuerpo. La bestia se detuvo en una rama lateral, quedando al mismo nivel que Emma. Estaba tan cerca que podría haberla alcanzado con una sola zarpa. La niña podía ver cada detalle. Las vibrisas blancas que se extendían desde el hocico, las marcas negras únicas en su pelaje como huellas digitales felinas, la forma en que sus costillas se expandían y contraían con cada respiración profunda. El tigre inclinó la cabeza, estudiándola. Emma sintió que esos ojos dorados la leían como un libro abierto, viendo no solo su cuerpo pequeño y tembloroso, sino algo más profundo, su miedo, su determinación, su amor por el hombre que colgaba agonizante. Entonces, Apache hizo algo extraordinario. Con la poca fuerza que le quedaba, comenzó a emitir sonidos. No eran palabras en español, ni en su lengua natal. Eran algo más antiguo, más primario. Eran chasquidos suaves con la lengua, gemidos bajos desde la garganta, murmullos rítmicos que parecían música sin melodía. El tigre reaccionó. Sus orejas se movieron hacia adelante, captando cada sonido. La cola dejó de balancearse con agitación y se curvó con curiosidad. Emma observaba, fascinada y aterrada a la vez, cómo la tensión en los músculos del gran felino comenzaba a disminuir. «Él también está solo», murmuró Apache entre sonidos. «Fue enjaulado, separado de su familia, como yo». Las palabras golpearon a Emma en el pecho. Comprendió entonces algo fundamental. Ese tigre no era un monstruo sediento de sangre, era un prisionero escapado, un ser vivo buscando libertad en un mundo que no era el suyo. Como Apache había sido tratado por el pueblo que debió protegerlo.
El tigre se sentó sobre sus cuartos traseros, bostezó de nuevo, pero esta vez no parecía amenazante, parecía casi cansado. Emma notó entonces las marcas en su pelaje, cicatrices viejas de cadenas, una oreja ligeramente rasgada, una cojera casi imperceptible en la pata trasera izquierda. Había sufrido, igual que Apache, igual que ella en su propio modo. Lentamente, muy lentamente, Emma movió su mano hacia la cantimplora que llevaba atada al cinturón. El tigre la observó pero no atacó. Ella la abrió con dedos temblorosos y vertió un poco de agua sobre su palma. El líquido brilló bajo la luz creciente del sol. Extendió la mano hacia el tigre, ofreciéndosela. Apache contuvo el aliento. El momento se extendió como una eternidad. El tigre se movió, pero no atacó. Se acercó lentamente, con pasos medidos y cautelosos, como si él también comprendiera la delicadeza del momento. Su enorme cabeza se inclinó hacia la mano extendida de Emma. La niña sintió el aliento caliente del animal sobre su piel, un roce que olía a carne cruda y a libertad salvaje. La lengua áspera del tigre tocó su palma. Emma cerró los ojos con fuerza, preparándose para el dolor, para los colmillos que desgarrarían su carne, pero el dolor nunca llegó. Solo sintió la aspereza húmeda mientras el gran felino bebía el agua de su mano con una delicadeza sorprendente, casi reverente. Cuando terminó, el tigre retrocedió levemente. Se sentó de nuevo y la miró. En esos ojos dorados, Emma creyó ver algo que desafiaba toda lógica: respeto, reconocimiento. Como si la bestia supiera que aquella niña pequeña y temblorosa estaba haciendo algo extraordinario. Apache emitió otro sonido bajo desde su garganta. Era diferente ahora. No era una advertencia ni un intento de calmar. Era una petición. El tigre giró la cabeza hacia él, observándolo con la misma intensidad con la que había observado a Emma. «Pide permiso», susurró Apache a Emma con voz tan débil que apenas era audible. «Pide permiso para ayudarme». Emma no entendía cómo podía pedirle permiso a un tigre. No tenía las palabras, no conocía los sonidos que Apache hacía, pero tenía algo más. Tenía su corazón, y su corazón hablaba un idioma que no necesitaba traducción. Se llevó la mano al pecho, donde su corazón latía como un tambor desbocado. Luego señaló a Apache, que colgaba indefenso con las cuerdas cortándole la circulación de los brazos. Finalmente, juntó las manos en un gesto de súplica que era universal, que atravesaba especies y lenguas. «Por favor», murmuró Emma con lágrimas rodando por sus mejillas. «Por favor, déjame salvarlo. Él también estuvo en una jaula. Él también merece ser libre». El tigre la observó largamente. Luego, para asombro absoluto de Emma, se levantó y se movió hacia un lado de la rama, dejándole espacio libre para acercarse a Apache. No se fue, no bajó del árbol, simplemente se apartó, como un guardián silencioso dándole permiso de pasar. Emma no perdió tiempo. Con manos temblorosas pero determinadas, trepó la rama que la separaba de Apache. Cuando llegó a su lado, pudo ver de cerca el estado en que se encontraba. Las cuerdas habían cortado profundamente la piel de sus muñecas. La sangre seca manchaba sus brazos. Su rostro estaba pálido, casi gris, y sus labios tan agrietados que sangraban en varios puntos. «Aguanta», le susurró Emma mientras sacaba el cuchillo de su cinturón. «Ya casi estás libre». La cuerda era gruesa y resistente. Los bandidos la habían atado con nudos complicados, diseñados para no aflojarse nunca. Emma comenzó a serruchar con el cuchillo, sus manos resbalando ocasionalmente por el sudor y la sangre. Cada corte era un pequeño triunfo. Cada fibra que se rompía era un paso hacia la libertad. El tigre observaba en silencio. No se movía, no amenazaba, solo vigilaba, como si fuera el guardián de aquel momento sagrado.
Emma podía sentir su presencia a su espalda, poderosa pero no hostil. Era extraño, imposible de explicar, pero se sentía protegida. Casi, jadeaba Emma entre dientes apretados. Casi. La última fibra se rompió con un chasquido seco, las cuerdas cayeron y Apache se desplomó. Emma lo atrapó con todas sus fuerzas, pero el peso del hombre era demasiado para su pequeño cuerpo. Ambos se tambalearon peligrosamente sobre la rama. Fue entonces cuando el tigre se movió de nuevo, con una velocidad y precisión que desafiaba su tamaño enorme. El gran felino extendió una pata y presionó suavemente contra la espalda de Emma, estabilizándola. No fue un golpe, fue un apoyo, el peso justo para evitar que cayera. Emma miró hacia atrás, los ojos muy abiertos. El tigre la observaba con esa mirada dorada e insondable. Luego retiró la pata lentamente y retrocedió, dándoles espacio. «Gracias», susurró Emma, sin importarle si el animal podía entender o no. «Gracias». Apache recuperó algo de conciencia. Sus ojos se abrieron y miraron a Emma con una mezcla de orgullo y asombro. «Pequeña rastreadora», murmuró con voz ronca, «eres más valiente que cualquier guerrero». «Tenemos que bajar», dijo Emma con urgencia. «¿Puedes moverte?» Apache asintió débilmente. Emma lo ayudó a incorporarse, pasando el brazo del hombre sobre sus hombros. Eran como una hormiga tratando de cargar una piedra, pero la determinación de la niña compensaba lo que le faltaba en fuerza física. Comenzaron el descenso. Fue lento, doloroso, peligroso. Apache apenas podía aferrarse a las ramas, sus manos entumecidas por horas de estar atadas. Emma guiaba cada movimiento, eligiendo los puntos de apoyo más seguros, distribuyendo el peso de ambos con la sabiduría que Apache mismo le había enseñado. El tigre los observaba desde arriba. No los siguió. No amenazó. Simplemente permaneció en su rama como un rey en su trono de madera, vigilando su territorio recién conquistado. Cuando finalmente llegaron al suelo, Emma y Apache se desplomaron sobre la tierra seca. La niña sacó la cantimplora y le dio de beber al hombre. Apache bebió con avidez, el agua derramándose por las comisuras de sus labios. Tosió, escupió, volvió a beber. El pueblo, jadeó finalmente. Los bandidos volverán. Emma asintió. Lo sé, pero ahora tú estás libre, y eso es lo que importa. Apache la miró con una intensidad que la hizo temblar. Me salvaste la vida. Eso crea un vínculo sagrado que nunca se rompe. Tú salvaste la mía primero, respondió Emma con una sonrisa cansada. Solo estamos empatados. Un sonido les hizo girar la cabeza. Desde la rama superior del roble, el tigre emitió un rugido bajo. No era amenazante, era casi como un saludo, una despedida, un reconocimiento de lo que había sucedido entre ellos. Emma alzó la mano en un gesto de adiós. El tigre la observó un momento más. Luego se dio la vuelta y desapareció entre el follaje denso, fundiéndose con las sombras como si nunca hubiera existido. «Nadie nos va a creer», murmuró Emma. «No necesitan creernos», respondió Apache, apoyándose en ella para levantarse. «Algunos momentos no son para ser creídos, son para ser vividos». Pero mientras caminaban lentamente hacia el rancho de los Méndez, con el sol subiendo en el cielo y el día despertando, ninguno de los dos sabía que alguien los había visto todo. Alguien que correría al pueblo con una historia que cambiaría todo. Tomás Gutiérrez, el hijo menor del panadero, había salido antes del alba para revisar las trampas de conejos que había colocado cerca del arroyo. Era un muchacho de 14 años, delgado como un junco y con los ojos siempre alerta, de quien ha aprendido a observar el mundo con cuidado. Su familia dependía de cada conejo que pudiera cazar para complementar los ingresos escasos de la panadería. Cuando escuchó sonidos extraños provenientes del roble antiguo,
Su curiosidad venció a la prudencia. Se acercó sigilosamente, escondiéndose tras los matorrales de salvia que crecían cerca del árbol. Y allí, desde su escondite, presenció algo que su mente aún se negaba a procesar completamente. Vio a Emma Méndez trepar el árbol con determinación feroz. Vio el tigre enorme agazapado en las ramas superiores. Vio cómo la niña ofrecía agua al felino con una valentía que desafiaba toda lógica. Y más importante aún, vio cómo Emma cortaba las cuerdas que mantenían prisionero a Apache y cómo ambos descendían juntos mientras el tigre los observaba como un guardián silencioso. Tomás no esperó a ver más. Corrió hacia el pueblo con el corazón latiendo como un tambor de guerra, sus pies levantando nubes de polvo en el camino. Llegó a la plaza central justo cuando los primeros comerciantes abrían sus negocios. Su padre ya estaba encendiendo el horno de la panadería. «Papá, don Rodrigo, todos», gritó Tomás con voz entrecortada por la carrera y la emoción. «Apache está libre, Emma lo salvó y había un tigre». Las puertas comenzaron a abrirse, las cabezas asomaron por las ventanas. Don Esteban, el tendero que había guardado silencio durante la injusticia, salió con el ceño fruncido. Doña Camila dejó caer el cesto de ropa que llevaba. El herrero, con el martillo aún en la mano, se acercó con pasos pesados. «¿Qué dices, muchacho?», preguntó don Esteban con escepticismo. «¿Un tigre? ¿Te golpeaste la cabeza?». «Es verdad, lo vi con mis propios ojos. El tigre del circo que se escapó. Estaba en el árbol. Y Emma subió y liberó a Apache. El tigre no los atacó, los dejó ir». Don Rodrigo Méndez apareció corriendo desde su rancho, con doña Teresa siguiéndolo de cerca. El rostro del hombre estaba pálido de preocupación. Había descubierto la ausencia de Emma al despertar y su corazón no había dejado de latir con pánico desde entonces. «¿Mi hija? ¿Dónde está mi hija?», demandó agarrando a Tomás por los hombros. «Viene hacia acá, don Rodrigo, con Apache. Están vivos, ella los salvó». Antes de que alguien pudiera responder, otro grito atravesó el aire. Pero este no venía de un muchacho asustado, venía de la cantina, donde los tres bandidos habían pasado la noche bebiendo y celebrando su victoria. El líder, el hombre alto de barba descuidada y cicatriz en la mejilla, salió tambaleándose a la calle. Sus ojos inyectados de sangre se posaron en el grupo reunido en la plaza. «¿Qué es todo este alboroto?», gruñó. «El prisionero escapó», dijo alguien entre la multitud. La expresión del bandido cambió instantáneamente. La borrachera pareció evaporarse de sus ojos, reemplazada por una furia fría y calculadora. Hizo un gesto y sus dos compañeros salieron de la cantina, ajustándose las pistolas en sus cinturones. «¿Quién lo liberó?». La voz del bandido era peligrosamente tranquila. «Advertimos lo que pasaría si alguien lo ayudaba». «Una niña», respondió el herrero con voz baja, «la hija de Méndez». El bandido se echó a reír, pero no había humor en ese sonido. «¿Una niña? Me están diciendo que una mocosa arruinó todo nuestro plan». Se volvió hacia don Rodrigo. «Tu hija pagará por esto, y tú también». Fue entonces cuando otra voz cortó el aire, una voz firme, clara, cargada de autoridad moral, que había estado dormida, pero ahora despertaba con fuerza. «No». Todos se giraron. El padre Miguel, el sacerdote del pueblo que había permanecido extrañamente silencioso durante la injusticia del día anterior, avanzaba hacia el centro de la plaza. Era un hombre mayor, de espalda ligeramente encorvada, pero en ese momento caminaba erguido como un roble. «No habrá más amenazas en este pueblo», declaró el padre Miguel. «No habrá más mentiras y no habrá más cobardía de nuestra parte». El bandido lo miró con desprecio. «¿Y quién va a impedirlo, padre? ¿Va a rezar para que nos vayamos?».
No, respondió el sacerdote, pero la verdad lo hará. Ustedes no son exploradores, son ladrones, y todos aquí lo saben. Incluso yo, que he guardado silencio por miedo, lo sé. Un murmullo recorrió la multitud. Don Esteban bajó la mirada avergonzado. Doña Camila se llevó las manos al rostro. Otros habitantes comenzaron a asentir lentamente, como si una niebla se levantara de sus mentes. Apache salvó este pueblo, continuó el padre Miguel, su voz ganando fuerza. Cuando el invierno nos condenaba a muerte, él nos enseñó a sobrevivir. Cuando nuestros hijos enfermaban, él los curó. Y cuando necesitó nuestra ayuda, nosotros guardamos silencio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunas mujeres. Los hombres apretaban los puños, no de rabia contra el padre Miguel, sino contra ellos mismos. Yo también guardé silencio, admitió don Esteban con voz quebrada. Que Dios me perdone, pero tuve miedo. Todos tuvimos miedo, agregó el herrero, pero eso no justifica lo que permitimos. El bandido escupió al suelo. ¡Qué conmovedor! Pero sus arrepentimientos no cambian nada. Apache robó. Tenemos pruebas. Pruebas plantadas, dijo una voz nueva. Emma Méndez apareció al borde de la plaza, sosteniendo a Apache por la cintura mientras el hombre se apoyaba en ella. Ambos estaban cubiertos de tierra, rasguños y sangre seca, pero caminaban con la dignidad de quienes han enfrentado a la muerte y han vencido. El pueblo entero contuvo el aliento. Emma dio un paso adelante, su voz clara a pesar del cansancio. Vi cómo escondieron la moneda entre las herramientas de Apache. Los vi atar el pañuelo manchado y sé que ustedes son los verdaderos ladrones. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese silencio algo cambió en el pueblo de San Miguel. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo, finalmente despertó. El bandido líder avanzó hacia Emma con pasos lentos y deliberados. Su mano descansaba sobre la empuñadura de su pistola. Sus ojos, pequeños y oscuros como piedras mojadas, brillaban con una mezcla de furia y burla. Los otros dos bandidos lo flanqueaban, formando un triángulo amenazante. ¿Nos viste?, preguntó con voz sedosa, peligrosa. Una niñita nos vio plantar pruebas y no dijo nada hasta ahora. ¡Qué conveniente! Emma no retrocedió. Sus piernas temblaban, sí, pero sus pies permanecían firmemente plantados en la tierra. Había escalado un árbol para enfrentar a un tigre. Estos hombres, por peligrosos que fueran, no eran más que cobardes con armas. Los vi, repitió con voz clara. Era de noche. Ustedes bebían cerca del establo de don Arturo. Vi cómo el más bajo sacó una moneda del saco que llevaban y la escondió entre las herramientas de Apache. Vi cómo usted manchó un pañuelo con sangre de conejo y lo dejó junto a sus cosas. El bandido más bajo, un hombre rechoncho con bigote ralo, palideció visiblemente. Miente, masculló, pero su voz carecía de convicción. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó el bandido líder, acercándose más a Emma. Porque tenía miedo, admitió Emma sin vergüenza. Miedo de que les hicieran daño a mis padres, miedo de que nadie me creyera. Pero ya no tengo miedo, porque si pude salvar a un hombre de la muerte con un tigre observándome, puedo decir la verdad frente a ustedes. Un murmullo de admiración recorrió la multitud. Don Rodrigo intentó acercarse a su hija, pero ella levantó una mano deteniéndolo. Esto era algo que tenía que hacer sola. ¡Pruébalo!, escupió el bandido líder. Son palabras de una niña contra 3 hombres adultos. ¿A quién van a creerle? A ella. La voz venía de detrás de Emma. Apache dio un paso adelante, aunque cada movimiento le causaba dolor visible. Sus muñecas aún sangraban, sus labios estaban partidos, pero su presencia irradiaba una dignidad que ninguna tortura podía quebrantar. La niña no miente, continuó Apache con voz ronca pero firme. Yo también los vi. Esa noche no dormí porque rastreaba señales de un puma cerca de los corrales.
Los vi esconder la moneda, los vi preparar su trampa. ¿Y por qué no dijiste nada, salvaje?, se burló el bandido. Porque pensé que la verdad se revelaría sola. Me equivoqué, subestimé el miedo de la gente buena. Apache se volvió hacia el pueblo reunido. Pero el miedo es una cadena que solo nosotros podemos romper. Yo he roto las mías. Emma rompió las suyas cuando subió ese árbol. ¿Cuándo romperán ustedes las suyas? El padre Miguel fue el primero en dar un paso adelante. Yo creo en Emma y creo en Apache. Don Esteban, con lágrimas rodando por su rostro curtido, dio un paso al frente. Yo también. Y yo, declaró el herrero, levantando su martillo no como arma, sino como símbolo. Uno por uno, los habitantes de San Miguel se adelantaron. Formaron una línea entre Emma, Apache y los bandidos. Ya no eran una multitud asustada, eran una comunidad unida. El bandido líder miró alrededor, evaluando la situación. Eran 3 contra todo un pueblo. Las probabilidades habían cambiado drásticamente, pero los hombres desesperados son impredecibles. Su mano se movió hacia la pistola. Todo sucedió en cámara lenta. El metal brilló bajo el sol mañanero. Don Rodrigo gritó el nombre de su hija. Apache intentó empujarla detrás de él a pesar de su debilidad, pero el disparo nunca llegó. Un rugido estalló desde las colinas cercanas. No era un sonido ordinario. Era profundo, primordial, lleno de poder ancestral que helaba la sangre y despertaba miedos olvidados. El rugido del tigre atravesó el valle como un trueno vivo. Todos se congelaron. El bandido líder dejó caer la mano de la pistola, sus ojos muy abiertos mirando hacia las colinas. Allí, recortada contra el cielo azul del amanecer, se distinguía la silueta dorada y negra del tigre de Bengala. El gran felino estaba de pie sobre una roca elevada, observándolos. No se movía, no atacaba, solo vigilaba. «Dios santo», susurró alguien en la multitud. «El tigre del circo», murmuró otro. Tomás Gutiérrez se adelantó. «Es verdad, todo lo que dije es verdad. El tigre estaba con Emma y Apache. Los protegió». El bandido más joven retrocedió un paso, luego otro. «Jefe», murmuró con voz temblorosa, «no vale la pena. Este pueblo está loco. Vámonos». El líder apretó la mandíbula. Su orgullo luchaba contra su instinto de supervivencia. Finalmente, el instinto ganó. Se volvió hacia el pueblo con una última mirada de desprecio. «Quédense con su pueblo maldito y su salvaje, pero el dinero que robamos de la diligencia nunca lo verán. Está escondido donde jamás lo encontrarán». «No lo necesitamos», respondió el padre Miguel con calma. «Lo que necesitábamos ya lo encontramos, nuestra dignidad». Los 3 bandidos montaron sus caballos y se alejaron al galope, levantando nubes de polvo que se dispersaban lentamente con el viento. Nadie intentó detenerlos, no hacía falta, ya habían perdido lo único que les daba poder, el miedo del pueblo. Cuando el polvo se asentó, Emma se volvió hacia las colinas. El tigre seguía allí, observando. Por un momento, sus ojos dorados se encontraron con los ojos ámbar de la niña. Luego, con un último rugido más suave, casi como un adiós, el gran felino se dio la vuelta y desapareció entre las rocas y la maleza. Apache colocó una mano sobre el hombro de Emma. «Te dije que algunos momentos no son para ser creídos». Emma sonrió a través de las lágrimas, pero todos lo vieron. «Sí», asintió Apache, «y nunca lo olvidarán». Los días que siguieron al enfrentamiento en la plaza fueron de transformación silenciosa. El pueblo de San Miguel, que había permitido que la injusticia floreciera por miedo, ahora trabajaba incansablemente para reparar el daño causado. Pero las heridas más profundas no eran las del cuerpo, sino las del alma. Apache yacía en el cuarto de invitados de la casa de los Méndez, un espacio pequeño pero limpio, con ventanas que daban al huerto donde crecían duraznos y manzanos. Doña Teresa había insistido en que se quedara allí
hasta recuperarse completamente, y por primera vez en años, Apache aceptó la hospitalidad sin resistencia. Su cuerpo, castigado por horas de tormento, necesitaba descanso. Emma pasaba cada momento libre a su lado. Por las mañanas, antes de que el sol tocara completamente el valle, ella llegaba con compresas de hierbas que había aprendido a preparar observándolo. Lavaba sus heridas con agua hervida mezclada con corteza de sauce para prevenir infecciones. Vendaba sus muñecas desgarradas con tiras de tela limpia que su madre cortaba de sábanas viejas. «Aprendiste bien», comentó Apache una mañana mientras Emma aplicaba una cataplasma sobre las marcas profundas de las cuerdas. «Tienes manos de curandera». Emma sonrió sin levantar la vista de su trabajo. «Tuve un buen maestro. Los maestros solo muestran el camino. Tú eres quien tuvo el coraje de caminarlo». Durante las tardes, cuando el calor era más intenso y obligaba a todos a buscar sombra, Emma se sentaba en el suelo junto a la cama de Apache y le leía de los libros que había recolectado de la pequeña biblioteca del Padre Miguel. A veces eran historias de aventuras, otras veces poemas que no terminaba de comprender, pero que sonaban hermosos al ser pronunciados en voz alta. Apache escuchaba con los ojos cerrados, pero Emma sabía que no dormía. Podía verlo en la forma en que sus labios se curvaban levemente cuando ella pronunciaba una palabra difícil de manera incorrecta, o cómo asentía cuando algún pasaje resonaba con verdad. «¿Por qué nunca me contaste tu historia?», preguntó Emma un día, cerrando el libro sobre su regazo. «Tu historia real. ¿De dónde vienes? ¿Por qué estás solo?». Apache abrió los ojos lentamente. La luz del atardecer se filtraba por la ventana, bañando su rostro en tonos dorados. Las cicatrices que marcaban su piel contaban historias que las palabras nunca podrían capturar completamente. «Porque las historias del pasado a veces pesan demasiado», respondió finalmente. «Y no quería cargarte con ese peso. Pero yo quiero conocerlo», insistió Emma. «Todo lo que eres». Apache guardó silencio por un largo momento. Luego comenzó a hablar con voz baja, como quien desentierra recuerdos enterrados hace mucho tiempo. «Mi nombre verdadero es Nakori. Significa el que habla con los árboles en la lengua de mi pueblo. Crecí en las montañas del sur, con mi familia, con mi clan. Éramos libres, éramos felices». Hizo una pausa, la mandíbula tensa. Entonces vinieron los soldados. Dijeron que necesitaban nuestra tierra para construir un fuerte. Mi padre intentó negociar, le dispararon frente a mí. Mi madre y mi hermana fueron llevadas a una misión. Nunca las volví a ver. Yo escapé. Tenía apenas 12 años, tu edad. Emma sintió lágrimas quemándole los ojos. «Lo siento». «No lo sientas», dijo Apache. «Nakori, esa tristeza me hizo quien soy. Me enseñó a sobrevivir. Me enseñó que la tierra es madre y maestra. Me enseñó que las personas buenas existen, pero a veces el miedo las hace callar». «Como pasó aquí», murmuró Emma. «Sí, pero también aprendí algo más importante estos días. Aprendí que el miedo puede vencerse, y tú me enseñaste eso, pequeña rastreadora». Los habitantes del pueblo venían a visitarlo en pequeños grupos. Don Esteban trajo canastas con frutas secas y nueces. Doña Camila cosió camisas nuevas para reemplazar las que habían sido destruidas. El herrero forjó un cuchillo nuevo con mango de madera tallada, grabado con símbolos que representaban la montaña y el árbol. «Es poco», decía cada uno al entregar sus ofrendas. «Pero es lo que podemos dar». Apache aceptaba todo con gratitud silenciosa. No guardaba rencor. El odio, había aprendido hace mucho, solo envenenaba a quien lo cargaba. El Padre Miguel venía cada tarde a sentarse junto a su cama. Hablaban de filosofía, de espiritualidad,
de las diferentes formas en que los hombres buscan comprender lo divino. Descubrieron que, a pesar de venir de mundos tan distintos, sus creencias compartían un núcleo común: respeto por la vida, compasión por el sufrimiento, gratitud por la belleza. «Quizás no somos tan diferentes después de todo», dijo el padre Miguel una tarde. «Nunca lo fuimos», respondió Apache, «solo necesitábamos el valor para verlo». Una semana después del incidente, cuando las heridas de Apache comenzaban a cerrar y la fuerza regresaba a sus músculos, Emma llegó al cuarto con algo escondido detrás de la espalda. «Tengo un regalo para ti», anunció con una sonrisa misteriosa. Apache se incorporó con curiosidad. Emma le entregó un objeto envuelto en tela. Al desenvolverlo, encontró el dibujo que ella le había regalado años atrás, durante el terrible invierno. La figura del hombre de pie en la montaña, rodeado de estrellas. Lo había guardado todo ese tiempo. Pero ahora había algo más. Al lado del hombre solitario, Emma había dibujado una figura pequeña. Una niña de pie junto a él, mirando las mismas estrellas. «Ahora ya no estás solo», dijo Emma con voz suave. «Nunca lo estarás otra vez». Apache miró el dibujo durante largo tiempo. Luego hizo algo que Emma nunca le había visto hacer. Lloró. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas curtidas, lavando años de soledad. 3 meses habían pasado desde aquella mañana que cambió todo. El verano se asentaba sobre el valle de San Miguel con su calor persistente, pero algo en el ambiente había cambiado. El pueblo respiraba diferente, caminaba diferente, existía diferente. El roble antiguo se había convertido en un lugar sagrado. Ya nadie pasaba por allí sin detenerse un momento, sin tocar su corteza rugosa con respeto, sin recordar lo que había sucedido bajo sus ramas. El padre Miguel había colocado una pequeña placa de madera en su base, tallada por el herrero con palabras simples pero poderosas. Aquí el valor de una niña venció al miedo de muchos. Aquí la verdad fue más fuerte que las cadenas. Aquí comenzó nuestra redención. Los niños del pueblo jugaban cerca del árbol, pero nunca sobre él. Se había convertido en una especie de santuario no oficial, un recordatorio físico de que el coraje verdadero a menudo viene en los paquetes más pequeños. Emma había cambiado también. Seguía siendo la misma niña curiosa y valiente, pero ahora había algo más en su mirada. Una profundidad que no existía antes, una comprensión del mundo que solo viene de haber enfrentado la muerte y haber elegido la vida de todas formas. Pasaba sus días dividiendo el tiempo entre ayudar a su madre en el rancho y aprender de Apache, de Nacori, como ahora lo llamaba en privado. Él le había dado permiso para usar su nombre verdadero, un honor que Emma guardaba como el tesoro más preciado. Nacori se había recuperado completamente. Las cicatrices en sus muñecas permanecerían para siempre. Líneas blancas sobre piel morena que contaban una historia de supervivencia. Pero ya no vivía solo en las montañas, apartado del mundo. El pueblo le había construido una pequeña cabaña en las afueras, cerca del arroyo donde el agua cantaba sobre las piedras. Allí enseñaba a quien quisiera aprender. Compartía su conocimiento sobre plantas medicinales, sobre cómo leer las señales de la naturaleza, sobre técnicas de supervivencia que sus ancestros habían perfeccionado durante generaciones. Su cabaña se había convertido en un lugar de aprendizaje y Emma era su estudiante más dedicada. Una tarde, mientras preparaban una infusión de raíz de valeriana para ayudar con el insomnio de doña Camila, Emma hizo una pregunta que había estado rondando su mente durante semanas. ¿Crees que el tigre está bien? Nacori sonrió mientras molía las raíces con un mortero de piedra. Los animales salvajes saben cuidarse mejor que nosotros. Pero estuvo enjaulado tanto tiempo. ¿Sabrá cómo vivir libre de nuevo? La libertad es como nadar.
respondió Nakori. Puedes olvidar los movimientos, pero el cuerpo recuerda. Ese tigre encontrará su camino. ¿Crees que nos recuerda? Nakori dejó de moler y miró a Emma con esa intensidad tranquila que siempre la hacía sentir vista realmente. Los animales no olvidan a quienes les muestran bondad, del mismo modo que no olvidan a quienes les causan dolor. Como si las palabras de Nakori hubieran invocado algo, un mensajero llegó al pueblo esa misma tarde. Era un hombre joven, un vaquero que trabajaba en un rancho a 3 días de camino hacia el norte. Traía noticias. Están diciendo que hay un tigre enorme viviendo en las montañas del Cañón Azul, reportó mientras bebía agua con avidez. Los rancheros están preocupados, pero la cosa extraña es que no ataca al ganado, solo caza venados y animales salvajes. Es como si supiera la diferencia entre lo que puede tomar y lo que pertenece a otros. Emma y Nakori intercambiaron una mirada significativa. El padre Miguel, que había escuchado la conversación, sonrió. Quizás, dijo el sacerdote, ese tigre aprendió algo durante su tiempo en la jaula. Aprendió que no todos los humanos son enemigos. O quizás, añadió Nakori, siempre lo supo y solo necesitaba que alguien le recordara que vale la pena confiar. Los meses pasaron. El otoño llegó con sus hojas doradas y sus noches frescas. Emma cumplió 13 años. Ya no era una niña, pero tampoco era todavía una mujer. Existía en ese espacio intermedio, ese umbral donde las transformaciones más profundas ocurren. El día de su cumpleaños, Nakori le entregó un regalo. Era un collar hecho de cuentas de madera talladas a mano, cada una grabada con un símbolo diferente. Un árbol, una montaña, un tigre, una niña con los brazos extendidos. Cada cuenta cuenta parte de tu historia, explicó. Pero hay espacio para muchas más. Tu historia apenas comienza. Esa noche, el pueblo entero se reunió para celebrar, no solo el cumpleaños de Emma, sino algo más grande. Una celebración de redención, de segundas oportunidades, de la verdad que finalmente triunfó. Bajo las estrellas, con fogatas iluminando los rostros de sus vecinos, Emma miró alrededor y sintió algo profundo en su pecho. Pertenencia. No solo a un lugar, sino a una comunidad que había aprendido, dolorosamente pero verdaderamente, el significado del coraje. Don Rodrigo la abrazó fuertemente. Estoy tan orgulloso de ti, mi niña valiente. No fui solo yo, papá, respondió Emma. Fue todo el pueblo. Solo necesitaban recordar quiénes eran. Y mientras la música comenzaba a sonar y las voces se alzaban en canción, nadie notó la silueta dorada que observaba desde la colina lejana. El tigre, agazapado sobre una roca, miraba las luces del pueblo con ojos que brillaban como monedas de oro bajo la luna llena. Luego, con un rugido suave que solo el viento escuchó, se dio vuelta y desapareció en la noche, llevando consigo el recuerdo de una niña que le mostró que la bondad existe, incluso en el corazón del miedo. 20 años después. El sol del atardecer bañaba el valle de San Miguel con luz dorada, exactamente como lo había hecho aquella mañana que cambió todo. Pero el pueblo había crecido. Nuevas casas se alzaban donde antes solo había tierra árida. Una escuela de verdad, con paredes de adobe y ventanas de vidrio, ocupaba el centro de la plaza. Y junto a ella, cuidado con reverencia, el roble antiguo seguía en pie, sus ramas aún más gruesas, su sombra aún más generosa. Emma Méndez de Ortega, ahora una mujer de 32 años, estaba sentada bajo ese mismo árbol. Su cabello castaño llevaba algunas hebras de plata prematura, regalo del sol implacable del desierto. Sus manos, curtidas por años de trabajo con hierbas y medicina, sostenían las manos pequeñas de su hija de 7 años. ¿Y entonces qué pasó, mamá?, preguntaba la niña con ojos muy abiertos. ¿El tigre los atacó? Emma sonrió, esa sonrisa que guardaba secretos y verdades a partes iguales. No, mi amor.
El tigre nos protegió, porque a veces los seres más feroces reconocen el coraje verdadero cuando lo ven. Alrededor de ellas, un círculo de niños escuchaba con atención absoluta. Era la tradición del pueblo ahora. Cada año, en el aniversario de aquel día, Emma contaba la historia bajo el roble, y cada año los niños escuchaban como si fuera la primera vez. «Mi abuela dice que tú inventas esa historia», dijo un niño con expresión escéptica. «Dice que no hay tigres en México». Emma no se ofendió. Simplemente señaló las marcas profundas en la corteza del árbol, surcos que el tiempo no había borrado. «Esas son las marcas de sus garras». El tigre se detuvo aquí, en esta misma rama, y nos observó. Yo estaba tan cerca que podía ver mi reflejo en sus ojos. Los niños miraron las marcas con reverencia renovada. «¿Y Apache?», preguntó su hija. «¿Qué pasó con él?». Como invocado por las palabras, un hombre anciano apareció caminando por el sendero. Su cabello era completamente blanco ahora, su espalda ligeramente encorvada, pero sus ojos mantenían esa claridad penetrante que atravesaba las máscaras. Nakori, a quien algunos aún llamaban Apache, llegó hasta el círculo de niños y se sentó con esfuerzo. «Apache está aquí», dijo con una sonrisa. «Y viejo, pero aquí». Los niños rieron, lo querían. Para ellos no era el forastero que el pueblo una vez temió. Era el abuelo de todos, el maestro sabio que curaba sus raspaduras y les enseñaba los nombres de las plantas. «Cuéntales la parte que yo no vi», pidió Emma. «Cuéntales qué sentiste cuando colgabas de ese árbol». Nakori guardó silencio por un momento, sus ojos mirando hacia arriba, hacia las ramas que una vez sostuvieron su cuerpo agonizante. «Sentí que la vida se me escapaba como agua entre los dedos. Sentí que había luchado tanto, sobrevivido tanto, solo para morir por una mentira». Hizo una pausa. Su voz se volvió más suave. «Pero entonces escuché algo, un sonido pequeño, pasos ligeros sobre la corteza, y supe que alguien venía. No sabía quién, no sabía por qué, solo sabía que no estaba solo. Era yo», dijo Emma con lágrimas brillando en sus ojos, a pesar de haber contado esta historia cientos de veces. «Era yo, y tenía tanto miedo». «Pero el miedo no te detuvo», completó Nakori. «Esa es la diferencia entre el cobarde y el valiente. Ambos sienten miedo, pero solo uno actúa a pesar de él». Los niños permanecieron en silencio, absorbiendo esas palabras como tierra seca absorbe la lluvia. Una niña pequeña, no mayor de 5 años, se acercó tímidamente a Emma. «¿Yo podría ser valiente como tú?». Emma tomó las manos de la niña entre las suyas. «Mi amor, el coraje no es algo que tienes o no tienes, es algo que eliges. Cada día, en momentos pequeños y grandes, eliges tener miedo y quedarte quieta, o tener miedo y moverte de todas formas». El sol continuaba descendiendo, pintando el cielo de rosas y naranjas. Las familias comenzaban a regresar a sus casas para la cena. Pero antes de dispersarse, los niños hicieron lo que siempre hacían al final de la historia. Uno por uno, se acercaron al roble y tocaron su corteza. Era su promesa silenciosa, su juramento de recordar, su compromiso de ser valientes cuando llegara su momento. Emma observó a su hija hacer lo mismo, colocando su mano pequeña exactamente donde ella la había colocado 20 años atrás. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una, Emma y Nakori permanecieron bajo el árbol. Ya no necesitaban palabras, la presencia del otro era suficiente. «¿Crees que el tigre sigue vivo?», preguntó Emma finalmente. «Los tigres viven hasta 30 años en libertad», respondió Nakori. «Es posible. Me gusta pensar que sí, que está en alguna montaña lejana, libre y salvaje, recordándonos. O quizás», dijo Nakori con una sonrisa misteriosa, «nos está observando ahora mismo». Ambos miraron hacia las colinas oscurecidas. No vieron nada, pero en la distancia, tan suave que podría haber sido solo el viento,
Sonó algo que se parecía mucho a un rugido, y Emma supo, con esa certeza que no necesita pruebas, que algunas historias nunca terminan realmente. Solo se transforman en leyendas. Y las leyendas, cuando se cuentan con el corazón, tienen el poder de cambiar al mundo, una persona valiente a la vez. Esta historia nos recuerda que el valor verdadero no grita, susurra, no se jacta, actúa y a veces viene en el paquete más inesperado. Una niña de 12 años que decidió que la verdad valía más que el miedo. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Qué harías tú si vieras una injusticia? ¿Tendrías el coraje de Emma? Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra coraje para que sepamos que eres parte de esta familia que cree en el poder de la valentía. No olvides que en las tarjetas te dejamos más historias que te emocionarán hasta las lágrimas. Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el miedo no es el final del camino. Es solo el comienzo de algo extraordinario. Porque al final, todos tenemos un tigre que enfrentar y todos tenemos un árbol que escalar. La pregunta es, ¿cuándo será tu momento?